Biblias en esta mañana, hermanos, en el libro de Segundo de Crónicas, capítulo 36, versículo 11 en adelante. Segundo libro de Crónicas, capítulo 36, versículo 11 en adelante. Esta mañana le hemos titulado a nuestro estudio Disciplina y Restauración. Hermanos, cuando todo va bien con Dios, hermanos, nosotros estamos felices. Cuando todo va bien con nuestros padres, estamos felices. Cuando todo va bien con nuestro jefe, estamos felices. Cuando todo va bien con la ley, estamos felices. Cuando todo va bien con nuestros hermanos, estamos felices. Pero ¿qué pasa, hermano, cuando nosotros venimos y le fallamos a Dios? ¿Qué pasa cuando le fallamos a nuestros padres o a nuestro cónyuge, o cuando le fallamos a nuestro jefe? Ahí vienen los problemas. Nosotros, cuando la compañía que nosotros para la cual nosotros trabajamos, cuando hay un error, se le da un warning al empleado. Y el warning puede ser de dos tipos. Puede ser un preventivo correctivo, o puede ser un warning final, donde se le dice: muchas gracias por haber trabajado con nosotros, que tenga un buen día, aquí están sus documentos, que le vaya bien. Cuando nosotros metemos esa idea dentro del Evangelio o dentro de la Biblia, se va a dar cuenta que Dios disciplina a todo aquel que Él ama. Pero la disciplina, muchas veces usted y yo no la queremos recibir. Y lo primero que hacemos cuando Dios nos está disciplinando, lo primero que cortamos es nuestra comunión con Dios. Dentro de la historia bíblica no hay nada tan apasionado o tan apasionante como el reto y la aventura de la reconstrucción del templo de Jerusalén. Recuerde que estamos trabajando con una serie de estudios que habla sobre la restauración, habla de la restauración del pueblo de Dios, del templo de Dios, del sacerdocio y de la adoración. Todo esto lo encierra. De este periodo de restauración podemos aprender muchas cosas buenas, entre las cuales la causa que lo llevó hasta el punto donde estaba metido Israel, hasta el momento en que Dios mismo tocó a un hombre, a un rey que no era judío, sino que era gentil, para que pudiera reconstruir el templo. Mi objetivo en esta mañana es que aprendamos que toda disciplina tiene una causa y que también tiene un tiempo para hacer restauración. Por la mañana hablábamos y preguntábamos: ¿será lo mismo disciplina que castigo? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que vamos a ver de diferente? Bueno, la disciplina es cuando usted le está enseñando a su hijo o a su hija a no volverlo a hacer. La disciplina enseña, instruye, mientras que el castigo reprime. Y cuando reprime, eso significa que no aprendió nada y que está propenso a volverlo a hacer. Decía hoy en la mañana, daba un ejemplo: si mi hijo dice una mala palabra y yo lo disciplino, la disciplina va a empezar diciéndole: hijo, eso no se hace por A, B, C, D, y le digo por qué. Él está aprendiendo. Pero si mi hijo dice una mala palabra y en vez de disciplinarlo le pego una bofetada, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy castigando, pero estoy reprimiendo lo que él está haciendo. Pero no está aprendiendo nada, todo lo contrario, queda en su corazón una marca y tarde o temprano lo va a volver a decir. ¿Por qué? Porque no sabe la razón por la cual yo lo castigué. El pueblo de Dios también pasó disciplina. Y muchas veces nosotros, como hijos de Dios, vamos a pasar o estamos pasándola. Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículo 11 en adelante. Cuando lo tenga, le invito a que se ponga en pie la última vez para mayor reverencia a la palabra del Señor. Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículo 11. ¿Lo tenemos, iglesia? Lo leemos todos juntos entonces. Dice: de 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías, que hablaba de parte de Jehová. Se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, el cual había jurado por Dios:
y endureció su cerviz y obstinó su corazón para no volver a Jehová, el Dios de Israel. También todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Hermano, cuando Dios va a disciplinar, no hay oración que te valga. Cuando Dios va a disciplinar, no hay ayuno, no hay sacrificio que tú hagas. Vamos a orar. Padre buen Dios, gracias te damos en esta mañana por tu palabra. Suplicamos, Señor, que en este día, en esta hora, tu Espíritu Santo prepare nuestra mente, nuestros corazones, Señor, para poder estar receptivos a tu enseñanza. Señor, nos despojamos de todo conocimiento humano para que seas tú utilizando mis labios, Señor, como canal de bendición. Espíritu Santo, tú eres nuestro maestro por excelencia. Señor, solamente somos un instrumento para tu gloria y tu honra. Úsanos, Señor, para que podamos aprender. Habla mi vida, Señor. Habla la vida de nuestros hermanos también. Señor, suplicamos que apartes todo estorbo, que nos quite la bendición de poder entender y aprender en esta mañana. Que podamos salir en este día con una percepción diferente, con un corazón nuevo, con una mente nueva. Y todo aquel que aún no te ha reconocido como Señor y Salvador, que en esta mañana también se vaya con el regalo más grande de su vida, la salvación que tú nos has dado a través de Jesucristo. Quédate con nosotros en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, mis hermanos. Cuando aprendamos a reconocer nuestros errores delante de Dios, entonces vamos a entender por qué estamos pasando problemas, por qué estamos teniendo problemas. Muchas veces nosotros pasamos problemas y le echamos la culpa a Satanás. La tentación. A veces le echamos la culpa a los hermanos, A veces le echamos la culpa a los hijos, es que mis hijos me quitan la paciencia. A veces le echamos la culpa al esposo o a la esposa, es que mi mujer no me entiende, es que este hombre no me entiende. No, lo primero que tenemos que comenzar a reconocer es cómo está nuestra condición, cuál es nuestro corazón delante de Dios. En el cristianismo dice la Biblia que vamos a sufrir, pero muchas veces no sufrimos por el evangelio. Muchas veces sufrimos por nuestras propias decisiones, porque queremos vivir un evangelio a nuestra manera, olvidando que ahora le pertenecemos a Dios, que ya no le pertenecemos a nadie más, que usted no es dueño de su vida, sino que Jesucristo mismo es el dueño de su vida y de la mía. ¿O acaso usted no le dice, Señor, yo soy tuyo? ¿Verdad que amén? Entonces, ¿por qué a veces no hacemos lo que Él quiere que hagamos? Él demanda una vida consagrada, apartada para Él, y de una manera u otra Él nos va a enseñar. Por eso dice el último versículo que acabamos de leer en el 16, al final dice, la ira de Jehová hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Cuando Dios nos va a disciplinar, nos va a disciplinar. Dice la Biblia que Dios nos disciplina porque Él nos ama. Usted como padre de familia, o madre de familia, si usted ve que su hijo está haciendo algo malo y usted no le dice nada, usted le está abriendo la puerta al infierno. Pero cuando usted le instruye y le enseña, usted está abriéndole el entendimiento y la puerta del buen camino. Veamos entonces cómo es que el pueblo de Israel llegó hasta pasar un cautiverio de 70 años. Dice de acuerdo a los historiadores, el pueblo de Israel, y de acuerdo a la Biblia, el libro de Levítico, el pueblo de Israel tenía que cada 7 años tenía que dejar un año que le llamaban ellos el año del jubileo, donde dejaban descansar la tierra. Pero el pueblo de Israel por 490 años no había tenido un año de descanso la tierra.
por esos 400 años de que no le habían dado el descanso que Dios había ordenado a la tierra, dice la Biblia que Él los metió también 70 años de cautiverio, un año por cada 7. Cuando nosotros estamos o actuamos mal, o reaccionamos mal, o estamos pasando un problema, el problema no viene de la noche a la mañana, el problema viene progresivo. Entonces usted tiene que comenzar a ver cuál es la causa. Cuando usted va al doctor y le dice: doctor, me duele por aquí, y el doctor le comienza a preguntar: ¿y qué es lo que usted come? ¿Cuántos litros de agua toma al día? ¿Cuál es su dieta? Y comienza el doctor, ¿para qué? Para determinar la causa. Oh, no, usted tiene problemas en los riñones porque usted no toma agua, usted toma mucha soda, mucho café, mucha sal, mucha pimienta. Y según nosotros estamos bien, comiendo bien. Veamos entonces la causa de la disciplina. Segunda de Crónicas capítulo 12, en versículo 12, 36, 12 en adelante. Y si somos curiosos y comenzamos a ver el texto un poquito más de cerca, dice: e hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios. No le está hablando a un hombre que no conocía de Dios, le estaba hablando a un rey que sabía y que conocía de Dios. El problema es que él no quería hacer las cosas bien como Dios había mandado. Este rey era descendiente del rey David, un hombre que era conforme al corazón de Dios, pero eso no le garantizó que él no fuera a hacer lo malo. Dice que él hacía lo malo. Y la primera causa que vamos a ver es que él hacía lo malo, o sea que se volvió desagradable delante de Dios. Cuando usted y yo hacemos cosas malas, no somos agradables a Dios. Y andamos queriendo remendar y queriendo tapar un hueco con un parchecito. Dice que el rey Sedequías hizo lo malo delante de los ojos de Jehová. Y mira la segunda cosa que también no hizo: y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Dios. ¿Sabe qué? No me interesan los sermones, no me interesa lo que diga la Biblia. A él no le interesaba la palabra de Dios. Dice que no se humilló, se volvió soberbio. Y está hablándole a un hombre que conocía de la palabra. Y nosotros también somos creyentes y conocemos de la palabra. Pero a veces, en vez de tomar la enseñanza para nosotros, la comenzamos a regalar. Este es para el hermano Oscar, no, este es para el hermano Elías, este le va bien al hermano Elías, este versículo. Y comenzamos a regalarlo. El hombre este se volvió soberbio porque no le interesó la palabra de Dios. Dice que no se humilló delante del profeta que le venía a hablar de parte de Dios. Hermano, cuando yo me subo a predicar acá, yo no me subo a predicar de parte mía, yo me subo a predicar de parte de Dios. Si usted tiene algún problema con lo que yo predique esta mañana, no me pregunte a mí, pregúntele a Dios: Señor, ¿y por qué dejaste que predicara eso? Y el Señor le va a decir: porque tienes que entender también que necesitas disciplinarte. No se humillaba el hombre. Mira lo que más dice ahí el versículo. Vamos a ir despacito. 13. ¿Qué dice que se hizo? Oiga bien, era un RBD. ¿Sí me entiende el término? Era un rebelde. Estaba buscando en los sinónimos, un sinónimo de rebeldía: desobediencia. Y es que mi hijo es bien rebelde. ¿Y cuántos años tiene? 15 años, está en etapa. Es rebelde, desobediente. Todos pasamos por eso. Dígame, ¿quién no ha sido desobediente, hermano? Que levante la mano, ¿verdad? El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Ah? Todos hemos pasado por una etapa de desobediencia. Y aún siendo adultos, siendo cristianos de tiempo, muchas veces seguimos con la misma desobediencia, con la misma rebeldía para con Dios, y mire, hay algo que yo aprendí esta semana en ese video que estábamos viendo para jóvenes. Estamos preparándonos. Hermano, que nosotros no le vemos la importancia y no le damos el respeto necesario, oiga bien, a la iglesia. Se nos olvida que la iglesia, nosotros somos comprados con la sangre de Cristo.
fue el presidente Obama, ni Paco Flores, que hoy lo andan buscando, ni, ¿cómo se llamaba el del PAN usted? El presidente que tuve, ¿cómo se llamaba? Vicente. Ni tampoco él fue el que fue Jesucristo. Y nosotros no le damos la importancia. Vemos la idea, nos volvemos desobedientes. Ya vamos a ver más adelante sobre eso. Dice, ahí se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor. ¿Sabe? Un creyente que está en rebeldía, lo primero que se hace es rebelarse contra la autoridad de los líderes, de los pastores. Una persona que está en rebeldía con la justicia, ¿qué es lo que le va a pasar? Lo van a meter preso, hombre. Y cuando nos rebelamos contra la autoridad de Dios, dice la Biblia en Romanos que Dios ha puesto todas las autoridades, ¿verdad? Que Él las ha establecido y que nosotros tenemos que estar sujetas. Pero este señor Sedequías estaba lejos de poderse someter a la autoridad y se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios. Él le había jurado lealtad a Nabucodonosor. Él le había dicho, ¿sabes qué? Sí, está bien, yo te voy a hacer tu siervo fiel. Pasado el tiempo se rebeló, se volvió desobediente, y aparte de eso, ahí mismo dice, ¿qué hizo? Endureció su cerviz. Nosotros entendemos por cerviz esto, ¿verdad? Entendimiento, cabeza. Pero fíjense que cuando dice que endureció, dice que se volvió insensible para oír la voz de Dios y regresar a Jehová su Dios. Este señor estaba labrando su propio futuro, y un futuro no muy alentador. Y cuando el Hijo de Dios va por ese mismo camino, mire cómo comenzó a hacerlo más, se volvió desagradable, se volvió soberbio, se volvió desobediente, se volvió sordo, o sea, insensible. Cuidado con eso. Cuidado con eso, porque nos volvemos insensibles también. Lo que menos hacemos es abrir la Biblia para que Dios nos hable. ¿Sabe usted por qué en los países comunistas no dejan que lean la Biblia? Y les prohíben. Porque saben que cuando ellos abran la Biblia y comiencen a leerla, van a comenzar a descubrir las verdades de Dios, y eso va a comenzar a transformar corazones y van a haber cambios en la sociedad, pero no dejan. Se endureció su cerviz y se obstinó su corazón para no volver a Jehová, el Dios de Israel. Se volvió terco. Si usted me pregunta, pastor, ¿y usted ha pasado por eso? Sí, 5 años. Era desagradable, soberbio, desobediente, insensible, terco. Y pastor, ay, usted, le pregunto, yo le hablo de mi vida, cómo era, pero pongámonos en balanza, porque tal vez usted no es malo, ¿verdad? Es soberbio. Tal vez usted no es soberbio, pero es desobediente. Tal vez no es insensible, pero nos volvemos obstinados, nos volvemos cuadrados. Decía mi abuelo, cuando nosotros decimos, este es mi macho, este es mi mula, aquí me monto y aquí me voy, nadie nos detiene. Yo he oído conductas palabras no de esta iglesia, de otro lado. Aquí no hay, hermanos, amén, puro santo, gloria a Dios, que dicen, hermano, es que yo así soy, yo así nací, yo hasta que me muera voy a dejar de ser. No es cierto. La Biblia dice en 2 de Corintios capítulo 2 versículo 17 que todo aquel que está en Cristo es una nueva criatura. ¿Por qué tenemos que tener esto?
La causa de la disciplina, hermano, muchas veces es progresiva, no viene todo de un solo. Comenzamos con pequeñas cositas, comenzamos alejándonos, y lo primero que dejamos es la oración, la lectura bíblica, congregarnos, servir. Comenzamos, de repente ya no estamos. Dice ahí el versículo 14: también todos los principales sacerdotes y el pueblo, ¿qué dice que hicieron? ¿Sabe qué significa ese? Aumentaron la iniquidad. Dice, multiplicaron la maldad. O sea que a lo malo que ya estaban haciendo le sumaron más cosas malas. Mire, revisemos bien el versículo. Dice, siguiendo todas las abominaciones de las naciones, queriendo tener un estilo de vida como los del mundo, como los de afuera. Yo siempre lo pongo de ejemplo. Mis hijos me dicen, papá, ¿y nosotros por qué no somos una familia normal? De verdad. Porque para ellos ven a sus amiguitos de la escuela que su familia normal está, el sábado están de par y el domingo amanecen durmiendo y en la tarde van a la playa. Es una familia normal para ellos. Es lo que el mundo nos ha enseñado. ¿Por qué no pueden llegar? Híjole, porque nosotros no hemos sido llamados a ser normales. Si tú quieres verlo de esta manera. Nosotros hemos sido llamados para ser real sacerdocio, para ser un pueblo escogido, adquirido por Dios, para hablar de su gloria y su honra. Pero no para andar imitando al mundo. Y una de las causas de la decadencia de la iglesia moderna es que estamos trayendo al mundo a la iglesia. Estamos trayendo los hábitos y costumbres del mundo. Hago un paréntesis. En este documental que estamos estudiando para jóvenes, porque nos queremos meter con los jóvenes, equivocadamente le hemos enseñado que la música que suena como la música del mundo los va a acercar más a Dios. No es cierto. No es cierto. Lo que te va a acercar más a Dios va a ser tu comunión diaria con Dios a través de la oración, a través de la lectura bíblica. Pero ¿cómo le enseño a un joven eso? Bueno, yo no veo a Pablo separando a las familias, allá los jóvenes, aquí no. Capítulo 6 de Efesios dice que estaban todos sentados y dijo, papá, ustedes tienen que obedecerle a sus padres. Estaban todos juntos. Y eso me enseña que el primer discipulador de los jóvenes somos nosotros los padres. No es el pastor o el líder de jóvenes, no. Somos nosotros. Y nosotros les vamos a enseñar a nuestros hijos a que se acerquen más a Dios. Cuando ellos nos vean a nosotros, que nos acercamos a Dios. Pero si no le damos el modelo, ¿cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? Dice también ahí el siguiente, en el versículo 16. El versículo 16. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros. ¿Sabe usted qué es un escarnio? Si entiende la palabra escarnio, es burla, ¿verdad? Cuando alguien le está diciendo, cuando un pastor está hablando, aquí el profeta, ¿verdad? Está hablando el profeta, se burlaban del profeta. Pues estás loco, le decían a Jeremías. ¿Cómo crees que tener? Porque la orden de Dios era que se sometieran a Nabucodonosor. Esa es la orden de Jeremías, de Dios. Sométanse y les va a ir bien. Entonces le decían, ¿cómo crees que nos vamos a someter a ese? Hasta de traidor lo acusaron a él. Si usted no ha leído el libro de Jeremías, se lo recomiendo. Y si quiere ser un poquito más gráfico, vea la película, está muy bonita. Jeremías se llama. ¿Cómo crees? Hasta lo metieron preso y se burlaban de él. Hacían escarnio, haciendo chiste de lo que él decía. Lamentablemente nosotros no estamos muy lejos de eso, porque muchas veces hacemos chistes de lo que dice la Biblia. No respetamos la palabra de Dios. Ahora pregúntese por qué nos va mal entonces. ¿Por qué no nos están saliendo las cosas como? Porque las bendiciones que Dios tiene en su sagrada palabra no llegan a mi vida. ¿Por qué? Porque
muchas veces estamos igual que este Sedequías, como este pueblo. Y una última, que es lo más tremendo: menospreciaban sus palabras. Cuando dices, pastor, eso solo se aplica para el pueblo judío o para el Antiguo Testamento o para la época de Cristo. En esta época ya la Biblia no aplica para nosotros porque estamos en otra era, en otro tiempo. Menosprecia la palabra. La Biblia es el libro de todos los tiempos. De todos los tiempos. Y qué lástima cuando lo menosprecias. Cristianos, le preguntaron a un joven, ¿cuántos años tiene la tierra de existir? Y dijo, mire, yo creo que tiene millones de años, pero al final Dios la hizo en 6 días. Bueno, tiene 6. ¿Cuál es la fecha? Y luego sale un predicador y dice, si no podemos confiar en el primer libro de la Biblia, que es el Génesis, ¿cómo podemos enseñarle a ellos que confíen realmente en todo lo que dice? Menospreciaban la palabra de Dios, y una forma de menospreciar, una forma de no darle el valor ni la importancia que tiene la palabra de Dios es no estudiándola, no leyéndola. Y nos cuesta leerla. El proverbio del día nos cuesta a veces. Hermano, yo leímos hermano, está haciendo mucho calor y me dormí, fíjese. Es que no he tenido tiempo, fíjese. Apenas alcancé a ver las noticias de las 6, fíjese. Las noticias de las 6, de las 11 no te van a salvar, te van a preocupar. Pero lo que te va a dar paz y tranquilidad es la palabra de Dios. Gloria a Cristo. ¿Crees que Dios iba a dejar todas estas cosas que hacía este pueblo sin castigo o sin disciplina? ¿Crees que Dios iba a pasar por alto todas estas ofensas? En la vida práctica, el pueblo de Israel había sido llamado a ser la lumbrera, la nación por la cual Dios iba a bendecir a las otras naciones. Y de una manera u otra lo hizo, porque de ahí salió Jesucristo, del pueblo de judío. Sin embargo, estaban dejando a un lado el legado que Dios les había dado. Y tú y yo hemos sido llamados para hacer luz en medio de las tinieblas, pero estamos dejando que esa luz se vaya apagando. ¿Por qué nos vamos acomodando? Vamos a acomodar. Está bueno. Mire, yo con que venga al culto, ofrende, escuche y ya estuvo, se acabó. No, hermano, el evangelio es de todos los días. La vida cristiana es de todos los días. Tú no puedes ser cristiano nada más el domingo. Tenemos que hacerlo todos los días, de lunes a domingo, 7 días a la semana, 24 horas al día, 365 días al año, por toda la vida que tengamos sobre esta tierra. Tenemos una gran tarea y muchas veces no le damos importancia. Como creyentes muchas veces no estamos lejos de honrar a nuestro Dios. Al igual que el pueblo de Israel también hacía lo malo, así también nosotros a veces nos comportamos soberbios. No nos queremos humillar delante de la mano de Dios. Nosotros queremos que Satanás, usted ha oído aquel versículo que dice, ¿verdad? Resiste al diablo y huirá de vosotros. Sí lo ha oído, ¿verdad? Así dice, en primera de Pedro me parece que está. Excelente, gracias hermano, gracias. Pero oiga bien, la parte anterior a ese versículo que dice, someteos a Dios primero, y entonces Él va a huir de ustedes. Pero muchas veces nosotros fracasamos porque no nos humillamos ante Dios, y cuando viene la tentación, cuando viene el problema, es que fracasamos. ¿De quién es la culpa? No del pastor, de cada uno de nosotros. Y como yo me señalo, dice, el pastor tiene la culpa. No, de cada uno de nosotros.
no señalemos al pueblo de Israel, ni mucho menos a Sedequías. Veamos también en nuestro interior, nuestro corazón. Tal vez tú y yo estamos en esta etapa. Estamos en esta etapa de soberbia, de rebeldía, de insensibilidad. Tal vez ahí estemos. Pero es más terrible la siguiente etapa que viene. Número 1, la causa de la disciplina. Número 2, las consecuencias. Usted oyó hablar allá en cuarto, quinto, sexto grado la famosa teoría de Newton, séptimo, póngale. Ay, hermano, qué aburrido es. ¿Qué decía? Que todo lo que sube tiene que bajar. Todo lo que sube tiene que... ¿Cuál es esa? La ley de la gravedad. Las consecuencias, ahí mismo Crónicas, capítulo 36, versículo 17. Dice, al final del 16 dice, y no hubo ya remedio. Dios se hastió. Dios ya se cansó de hablarle. Y mire, ¿y cómo sabemos que Dios les hablaba? En el versículo 15 dice, y Jehová el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque Él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación, y le mandaba profeta tras profeta, y el mensaje era el mío: arrepiéntanse, vuelvan a Jehová, arrepiéntanse, vuelvan a Jehová. Y es el mensaje de todos los días que vamos a encontrar en la Biblia cuando usted y yo la abramos. ¿Por qué? Él tiene misericordia de usted y de mí. Comamos y bebamos que mañana moriremos, dicen. Es bíblico, ahí está en la Biblia. Pero cuidado con ese versículo. Necio, le dice el siguiente versículo, esta noche vienen por tu alma, le dicen. Tengan cuidado con ese versículo. Toda la vida es como la flor de la hierba, así es que démosle con todo. Cuidado. Decía a los hermanos ahora en la clase 101, todos hemos nacido para ser eternos. El morir es el despertar a la vida eterna. Pero la pregunta es, ¿dónde vas a pasar la eternidad? ¿En el cielo con Cristo o en el infierno con Satanás y sus demonios? Solo hay dos lugares. Solo hay dos lugares. Las consecuencias. Veamos ahí, 17-20, del 17 al 20. Por lo cual, usted sabe que ese por lo cual es el que a mí me da miedo. Porque ya comienza, ¿verdad? Como no hiciste lo que tenías que hacer, ahora es mi turno, dice el Señor. Por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que es Nabucodonosor, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven, ni doncella, anciano, ni decrépito. Todos los entregó en sus manos. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. Y quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén y lo consumieron a fuego, todos sus palacios, destruyeron todos sus objetos deseables. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y sus hijos hasta que vino el rey de los persas. ¿Quién es el futuro de la sociedad? Decimos nosotros. ¿Quiénes son? Los jóvenes, los niños. Nosotros decimos, ¿quién es el futuro de la iglesia? Y decimos, los jóvenes, yeah. ¿Sabe lo primero que hizo? Destruyó el futuro de la nación. Dice ahí, mató a los jóvenes. En otra palabra, el futuro de la nación. Cuando nosotros nos rebelamos contra Dios como hijos, lo primero que no vamos a ver es un buen futuro. ¿Pero qué le vamos a enseñar a los que vienen detrás de nosotros? Mató a los jóvenes, en otras palabras, el futuro de la nación. Les quitó lo de valor espiritual que ellos tenían. El versículo 18 dice, asimismo todos los utensilios, y quemaron la casa de Jehová. Les quitó el valor espiritual. Usted se va a encontrar en la calle mucho evangélico,
Es que yo iba a la iglesia, allá iba con me dan el nombre de los pastores como que yo lo conozco. ¿Usted conoció allá con el pastor? Digo, pues no lo conozco, pero qué bueno que me lo dice. ¿Qué pasó? No, es que ya ve como una vez le pregunté a uno, mire, ¿y cuál fue la razón? Descuido, y descuido entra dentro de desobediencia. Una pequeña cosita que puede cambiar la vida, para bien o para mal. Les quitó lo de valor espiritual todos aquellos que usaban para adorar a Dios. Les quitaron los utensilios, les quemaron el templo. Quemó todo aquello que para ellos representaba su origen y su orgullo. En el versículo 19 dice, y quemaron la casa de Dios. Ya no había. Ya no había. Aquello por lo cual ellos se sentían orgullosos. Y más adelante, y todo aquello que fue deseable, dice, y destruyeron todos los objetos deseables, todos aquellos que cuando iban pasando lo veían, qué bonito, ¿verdad? Se lo quitaron por desobedientes. Tal vez tú y yo estemos en esta etapa donde Dios nos está cerrando la llavecita de la bendición, poquito a poquito. Cuando nosotros, dice 1 de Juan 3, 22 y 23, dice que cuando nosotros le pedimos algo a Él, dice, lo vamos a recibir, dice. Pero nosotros guardamos sus mandamientos y hacemos lo que a Él le agrada. Cuando nosotros le agradamos a Dios, Dios abre las bendiciones. Y no es dinero, sino que el chorro aquí, ¿verdad? Ay, no, el chorrito. Abre el chorro de bendición. Y aunque no tengas 40 horas de trabajo, pero te alcanza el salario. Aunque no ganes $20 la hora, pero los 8 pesos que te pagan te alcanzan. Aunque no tengas carro, pero siempre llegas a tiempo a tu trabajo. Aunque no tengas aseguranza, pero no la necesitas porque Dios te mantiene sano. Son las bendiciones que Dios te da. Pero ¿qué pasa cuando comenzamos a hacer todo lo contrario? Y lo primero que comienza a cerrar. Y después te va a tener agotero. ¿Sabes cómo es agotero? ¿Te has fijado la cosita esa? Nada más con el sustento del día. Este pueblo no terminó así. A ellos se lo llevaron y los tuvieron viviendo agotero también. En el versículo 20 dice que fueron esclavizados, y los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y sus hijos hasta 70 años después que llegó el rey Ciro I de Persa, de lo que estuvimos predicando hace 2 semanas. Cuando insistes querer tener una vida lejos de Dios, esto es lo que pasa. Las bendiciones se acaban, tu crédito espiritual se topa, te vas a la bancarrota espiritual. Y todo aquello por lo que tú dabas, tu vida, tu corazón, y te gustaba, después lo añoras. Yo le he dicho a los músicos, aquí nos visitó un par de veces un hermano que vive hasta Los Ángeles. Él fue ministro de alabanza, tocaba guitarra, y me dijo una vez, mira Neri, yo soy el jefe de él, mira Neri me dijo, cada vez que voy a tu iglesia y veo a los muchachos tocar, me acuerdo cuando yo tocaba y me pican las manos. Yo digo, pues puedes volver a restaurar tu vida, porque ese es el siguiente punto. Porque si Dios te va a disciplinar, en la misma disciplina también te va a dar la esperanza para que salgas de ahí. Dios te puede restaurar, pero él dice, yo no puedo. ¿Por qué tenemos que llegar hasta eso? Alguien va a decir, bueno, y si Dios es amor, ¿por qué no disciplina? Pues Proverbios 3:11 dice que Dios disciplina al que ama, disciplina. En Job 5:17, bienaventurado, dice, el hombre que recibe disciplina por parte de Dios. Yo a mis hijos los disciplino. Vamos al parque y ya se disciplina. Mis hijos. Imagino
los hijos de alguien que usted no conoce. 14 años lo ve usted con el cigarrito. ¿Qué le va a ir a decir usted? Ah, no son sus hijos. Lo va a ver fumando su cigarrito. Usted no le va a decir nada, no son sus hijos. Pero fueran sus hijos, usted los disciplina. Ven, vení. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué haces esto? Comienza el proceso de la disciplina. Pero cuando son sus hijos. Cuando no son sus hijos, pobrecitos los muchachos, decían. Tal vez no tiene quien lo guíe. Aquí estaban 7 jóvenes con un cartón de 24 cervezas. Ya se fueron después enojados porque uno siempre los anda correteando. La manager me ha dicho, llame a la policía. Pero ¿cómo le va a echar a la policía? Y si uno la llama, no vienen. Es lo más triste. Media hora después llegan. Pero no vaya a ser un hijo de uno, ¿verdad? Que uno ahí está, pendiente todos los días. Así es Dios con nosotros. Hoy ya no es Dios tarda pero no olvida. No, ya no funciona eso. Hoy es fallando y disciplinando. ¿Por qué? Porque es mejor que estemos a cuentas, especialmente en este tiempo. Cada vez se pone más difícil. Cuando usted ama, quiere lo mejor para su hijo, pero no puede quedarse sentado viendo cómo su hijo amado está haciendo cosas malas. Usted tiene que disciplinarlo también. Entonces, no esperemos una bendición o un milagro o una buena respuesta de Dios si realmente nosotros estamos lejos de Dios. Una tercera cosa, que es la restauración. Hemos visto la causa, la consecuencia. Hoy vamos a la restauración. Versículo 21. Para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo. ¿Se da cuenta? Ahí lo dice, ¿verdad? Hasta que la tierra hubiere gozado de reposo. ¿Cuántos años no le habían dado reposo? 490 años. Por cada 7 años, Dios nos metió 70 años de cautiverio por desobediente, por rebelde, por personas que no querían nada con Dios. Hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento, ¿qué dice? Reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. 22. Mas el primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así dice Ciro, rey de los persas: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él, y suba. No todo está perdido cuando Dios disciplina. Le preguntaron al rey David: dime qué quieres, caer en las manos de tus enemigos o quieres que Dios te discipline. Y dijo David: prefiero mejor que Dios me discipline, porque Él va a tener misericordia. Nosotros los hombres, está en otras palabras, nosotros los hombres no tenemos misericordia, pero Dios sí. Toda disciplina tiene un final. Y en ese final, hermano, es donde realmente ese final llega cuando nosotros reconocemos que hemos fallado. Donde nosotros, Señor, te hemos fallado. Y como Dios ha prometido, primero de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. ¿De qué dice? De toda maldad. Si nosotros nos confesamos y nos apartamos, entonces la disciplina se termina. Pero que tenemos que pasar, la vamos a tener que pasar. Cuando una persona maneja, no usted no, porque yo sé que usted no toma, pero cuando una persona maneja bajo la influencia del alcohol, lo para la policía, le van a quitar el carro y lo van a meter preso. Pero no se termina ahí. Después
Después de eso tienes que ir a un programa de alcohol. Después tienes que ir a las sesiones de Alcohólicos Anónimos. Después tienes que pagar el ticket. Después tienes que hacer, si no lo pagas, tienes que hacer servicio comunitario y todavía tienes que hacer Caltran, 2 programas diferentes. Y tal vez está ya saliendo apenas, si ya entendí, señor juez, ya por favor, ya no quiero hacer nada. No, tenés que pasar para que entendás. Muchos así dejaron de tomar. Pero otros no, démosle a la segunda vez. La segunda vez es un programa de 6 meses. 18, gracias hermano. ¿Se da cuenta? Pero aprenden al final. Aprenden. Ya le subieron a la cuota. Cuando me tocó a mí eran 6. Hermano, pero aprenden. Se aprende. Nadie quiere volver. Y que le diga al juez, bueno, usted ya estuvo 24 horas, pero le faltan otras 24 horas, le faltan otras 12 horas más, lo va a ir a hacer al condado. Y lo mandan al condado, lo llegan, y lo mandan a bañar, hermano. Y no hay traje de baño. Nadie quiere pasar eso otra vez. Gloria a Dios, hermano. No le digo, hermano, es horrible. Pero dígame, ¿quién quiere pasar eso? Nadie. No pasamos por la disciplina, no aprendemos. Así somos los humanos. Nos gusta que nos acorrelen. Y por eso Dios dice, ¿sabes qué? Toda disciplina tiene un final. Y el pueblo de Israel llegó a ese final. Y les dijo, ¿saben qué? Lo primero que vamos a hacer es reconstruir la casa de Dios. Y cuando Dios te va a mandar a hacer algo, no te va a mandar con las manos vacías. Te va a mandar con todo lo que necesitas. Esdras capítulo 1 versículo 4. Allá abajito, hermano, no camine mucho. Ahí donde está segunda de Crónicas, la siguiente línea es Esdras ya. Esdras capítulo 1, el capítulo 1, versículo 1, 2 y 3 está hablando lo mismo que acabamos de leer del 21, 22 y 23 de segunda de Crónicas. Mira el versículo 4, Esdras capítulo 1. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar. ¿Con qué dice? Plata, oro, bienes y ganados. Además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Dios no te va a mandar con la mano. Cuando Él te levante el castigo, también te va a bendecir. ¿Ya aprendiste? Bueno. Hoy vamos a reconstruir. Hoy vamos a restaurar. Hoy vamos a comenzar de nuevo. Dios teniendo misericordia por su pueblo. Tal vez tú y yo estamos pasando por las consecuencias ahorita. O tal vez ya comenzamos a dar los primeros pasos de la reconstrucción. Dios no te va a mandar solo. Dios te va a dar una familia que se llama iglesia para que te restaures. Dios te va a dar un manual que se llama Biblia para que aprendas a cómo vivir de acuerdo a su palabra. Dios te va a mantener ocupado en algo que se llama ministerio para que aprendas a servirle y amarle. Dios te va a meter a prepararte en un lugar que se llaman clases de seminario o discipulado, para que aprendas y le puedas enseñar a otro. Dios todo lo tiene preparado. Lo que pasa es que nosotros no lo vemos de esa manera. Ay, hermano, venir a las 10 de la mañana a la clase de discipulado. Si es el único día que me levanto tarde. Al final tiene su recompensa. 32 semanas me dijo, ¿verdad? Pero sígueme 3. 32 semanas. Pero al final le puedo garantizar que su mente va a ser diferente y usted va a estar preparado para decirle a otros, ¿sabes qué? Cristo te ama. Las herramientas ahí están, pero es parte de nuestra restauración. Como humanos deseamos que todas las cosas cambien para bien, pero
muchas veces no somos capaces de producir cosas buenas para nosotros mismos. ¿Quién tiene que comenzar a producirlas? Dios. El pueblo de Israel, él no se podía salvar por sí mismo. Dios tuvo que despertar, dice, el espíritu de Ciro. Como humanos, usted y yo no podíamos ser salvos por nosotros, por nuestros propios medios. Él tuvo que mandar a su Hijo para que Él muriera en la cruz, para que usted y yo fuéramos salvos. Él es el que comienza dando los primeros pasos. Él es el que comienza a abrir las puertas. Él es el que prepara el camino. Pero usted y yo tenemos que también tomar la decisión más importante. Dice, de acuerdo a Esdras, fueron un aproximado de 5.000 judíos que salieron, 50.000 judíos salieron de Babilonia. El otro 1,5 millones se quedó allí. No quisieron moverse. Ya estaban cómodos, viviendo en el cautiverio. Cuando Dios te llame a restauración, es mejor que te pongas a caminar y que no te quedes cautivo dentro de tus errores, dentro de tus debilidades. Para tener una restauración debemos reconocer nuestra condición actual. Muy probable que en este día estemos pasando situaciones difíciles, pero al final Dios te da una esperanza. Lo que estás pasando se va a terminar. El problema que te está llevando se va a terminar. La preocupación que tienes se va a terminar. Lo único que tienes que hacer es comenzar a cumplir sus mandamientos y a hacer lo que a Él le agrada. Si tú dices, pastor, ¿y cómo puedo lograr eso? Bueno, la Biblia dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. En Cristo. Lejos de Cristo no vamos a hacer nada. Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Gloria a Cristo. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra.